Juan Pablo Ramachiotti es director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Buenos días. Bueno, primera pregunta luego de los datos, ¿no? Y para entrar luego de lleno en las propuestas que ustedes señalan, pero una visión un poco más general. El Estado chileno no estaba preparado para un fenómeno como este, ¿no? Claramente no estábamos preparados. Hay cosas que han avanzado con el tiempo. Nosotros en este proceso tratamos de ser justos con los avances que ha habido en distintos gobiernos, pero claramente Chile no estaba preparado para el volumen de migración que hemos recibido durante el último año. Claro, porque si uno se coloca en la historia más atrás, ¿no?, centenaria de nuestro país, ve claro que en el pasado, para la colonización del sur, por ejemplo, hubo políticas migratorias muy específicas para atraer a colonos alemanes, para atraer a colonos suizos, etcétera, pero era otra realidad. Evidentemente estamos hablando de hace mucho tiempo, pero este fenómeno en particular que se desarrolla a partir de los últimos 15, 20 años, pero con más fuerza en el último decenio, efectivamente es una cuestión que nos superó. Sí, o sea, nosotros pasamos de haber incentivado la migración desde Europa en algún momento, que después un momento que llegamos a más o menos un 4, algo, 5% según estimaciones de hace bastante años. Después volvió a bajar. En la época de la dictadura fue mucha más la emigración hacia otros países, y a partir de los años 90 de a poco empieza a llegar más migración peruana, boliviana, argentina, pero en niveles muy bajos. Y a partir de la década pasada empezó a aumentar hace 10 años aproximadamente, y cambió también la característica de la migración, porque empezaron a llegar más personas desde Haití, desde Colombia, desde Venezuela, a un ritmo mucho más acelerado, y nos pilló sin una legislación acorde, sin una institucionalidad acorde, sin políticas que fueran capaces de absorber y también de proteger en los casos en que habían cuestiones que se escapaban de la ley. A ver, ahí eso es muy importante porque nos instala ya de lleno en la conversación cuando señalas que nos pilla con toda esta situación y sin una legislación nueva, porque teníamos un decreto de los años, no sé, 75 por allá. Sí. Ya, pero el Estado trata de responder y se aprueba en el Congreso una nueva ley para tratar de responder a este fenómeno, la del 2021. ¿Es el fenómeno más grande y avanza con mayor rapidez, más complejidad que la forma que respondemos legalmente? Dicho de otra manera, si bien hay una nueva legislación, ¿la legislación se queda corta o no se queda corta para la amplitud del fenómeno? Sí, yo creo que la ley siempre se puede ir mejorando, pero en términos generales yo diría que la ley cubre de manera bastante razonable el fenómeno en general, porque es bastante integral la visión que da la ley y da una serie de herramientas que generan una flexibilidad para que el Estado pueda ir adaptándose a distintos contextos. El mayor desafío está en la capacidad institucional y en la capacidad de implementación y cómo empujamos de manera estratégica e intencionada la dirección en que queremos que vaya la política migratoria en Chile. Ahí es donde tenemos que seguir avanzando, más que en hacer demasiadas modificaciones legislativas. Esa institucionalidad, ¿cómo es hoy día y hacia dónde debiera transitar? Ya que desde esa perspectiva, si los cuerpos legales dan la posibilidad de poder ir adaptándose, ¿en qué etapa estamos según su visión? Sí, bueno, uno de los avances que nosotros reconocemos en el documento que ha habido es que se creó con la nueva ley el Servicio Nacional de Migraciones, que eso es bien importante. Y hay también un Consejo de Política Migratoria que establece una política nacional de migración, que hoy día tenemos la primera que ha habido en este tema, que aborda la mirada no solamente desde un departamento de extranjería, que era lo que teníamos antes, sino que desde un consejo que integra distintos ministerios, incluso a las asociaciones de municipios. Ahora, el problema es que el Servicio Nacional de Migraciones ha tenido dificultades para ir instalándose y poder cumplir con su rol de manera eficiente. ¿Y por qué? Porque tenemos dificultades para poder tramitar los permisos de residencia, para poder renovar permisos de residencia en las las solicitudes de nacionalización, el análisis de las solicitudes de refugio, que se demoran meses, incluso años. Pero se demoran mucho, ¿por qué? Porque hay poco personal, porque el músculo no está ejercitado ante la nueva realidad, o porque hay dificultades que exceden de las capacidades y que implican también la colaboración de otros países. Hay distintas cosas. O sea, hay problemas, por ejemplo, con el acceso a documentación de extranjeros, que eso depende de la coordinación con otros países. Ya. Hay una cuestión de eficiencia del servicio que no sabemos, si bien se ha avanzado, no sabemos dónde están esos nudos que no permiten seguir optimizando los procesos.
también hemos escuchado que se necesitan más funcionarios. Y por lo mismo nosotros lo que proponemos en el documento es que haya un análisis que se haga por un ente que sea externo al Estado, que sea independiente y que tenga experiencia en ver procesos públicos para poder mejorarlo. Entonces, que haya una especie de auditoría que permita, más que identificar las fallas, es ver dónde se pueden mejorar y optimizar los procesos para poder efectivamente tener un servicio eficiente, porque eso se relaciona con la capacidad de tener una migración regular, de poder informar mejor a los migrantes, de que el sistema migratorio completo, que eso ya es más que el servicio de migraciones, funcione bien. Nosotros hablamos de la relación con las policías, con el registro civil, cómo se interopera toda la información que tiene que correr entre distintas organizaciones, y también el rol que puede cumplir la red consular de Chile en el extranjero. O sea, ¿qué rol queremos que cumplan los consulados de Chile en los países donde hay gente que está tratando de migrar de manera legal hacia Chile, pero que muchas veces los plazos, la información, la burocracia pueden entorpecer eso y a veces ser un factor para que haya migración irregular? Juan Pablo, mucho está en la discusión también en nuestro país, y lo hemos visto también con lo que sucede con el fenómeno migratorio en el mundo entero, porque esto no escapa a Chile, evidentemente, que algunos apuntan a que un nudo central a resolver es si hay que determinar que el ingreso ilegal a un país es un simple delito, una falta que tiene que ser denunciada, o si se transforma en un delito que entonces se trata de otra manera. ¿Eso tiene algo de análisis, de resolución, de observación en este trabajo? En este documento nosotros no abordamos eso, pero hay bastante evidencia de que establecer la migración irregular como un delito penal no es conveniente para los países, por distintas razones. Uno, en términos de eficiencia para combatir la migración irregular. Establecer que la migración irregular, que el ingreso clandestino es un delito, implica iniciar un proceso penal, y eso hace mucho más lento poder hacerse cargo de la situación de esa persona. Si uno quiere expulsar a alguien, hoy día es una falta administrativa. La administración del Estado, el Ejecutivo, puede hacerse cargo de la expulsión, con todos los desafíos de eficiencia y de tiempo que eso tiene. Pero si además tiene que intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial, y tener que acreditar un delito, va a generar un problema. O sea, puede, en teoría, lo que pudiese parecer una cuestión punitiva más drástica, terminar siendo más ineficiente en los términos de los plazos. Así es, y eso nos pasaba antes. Antes en Chile, antes de esta ley, ingresar irregularmente era un delito en Chile. Y lo que pasaba era que el Ministerio del Interior interponía una querella, después se desistía de la querella para poder expulsar a las personas, pero la Corte Suprema falló que era ilegal hacer eso. Entonces lo que pasaba era que las expulsiones se veían entorpecidas. Lo que se ha propuesto en algunos casos es decir que legalmente se va a poder interrumpir ese proceso judicial para poder expulsar a las personas y así hacerlo más eficiente. Pero eso igual es agregarle más requisitos a un sistema que lo que busca es la expulsión y no que la persona termine en Chile en la cárcel, que sería seguir sobrecargando el sistema penitenciario. Entonces, si lo que queremos es hacer más eficiente poder expulsar a quien ingrese irregularmente al país, lo que necesitamos es sistemas administrativos más efectivos y no complejizar más la discusión. Y hay otra consecuencia, que es la social, que hay experiencia en otros países en que mientras más se criminaliza la migración irregular, más se excluye a esos grupos de personas de la institucionalidad, de la formalidad, y más vulnerable hace a personas que efectivamente ingresaron irregularmente infringiendo la ley, pero que no necesariamente son criminales, ni están vinculados a la delincuencia. Lo estamos alejando de la esfera institucional, del tejido social, de cualquier posibilidad de integrarse en la sociedad, y los dejamos mucho más vulnerables a la acción de bandas criminales y de abusos también. Entonces, tanto para la integración social, como para la seguridad pública, como para la eficiencia del sistema migratorio, es una mala estrategia convertir en delito el ingreso clandestino. Me parece bien interesante esa visión, porque para centrarse
creo, en las soluciones de fondo primero hay que despejar ciertas cosas que tal vez están muy instaladas, tal vez más popularmente, pero que en la evidencia y en el trabajo que se realiza de quienes están todos los días en este tema, les parece más obvio. Y solo un dato para terminar, que creo que ustedes también lo tienen aquí en los datos de contexto en el trabajo que ustedes presentan. Calculan en algo así como 200.000 los ingresos no regulados, ¿no es cierto?, en el último tiempo. O sea, si lleváramos a eso a lo que estamos conversando, tendría que, si se termina un proceso penal y encarcelar, tendríamos que tener encarcelado a 200.000 personas por esa situación de ingreso regular a Chile si fuera delito con pena de cárcel, lo que sería una locura, ¿no es verdad? Sí, y además, o sea, ingresar a 200.000 personas a las cárceles, por eso es imposible. Expulsar a 200.000 personas por esa causal también no tenemos esa capacidad. Ya. Que eso no quita que haya que aumentar la capacidad de expulsión de Chile, eso es importante. Es que claro, es que son cosas que no necesariamente son contradictorias desde el punto de Claro. vista de acelerar los procedimientos o entrar en esta discusión de cuál Claro. es el mecanismo. Y hay que tener un criterio de realidad de cuál es el costo para Chile de tener a 200.000 personas extranjeras en situación irregular y por lo tanto de exclusión social. Y otra cosa que nosotros abordamos harto, bueno, en este documento tratamos de mirar un tema que es muy complejo, que tiende a generar polarización, que en periodo de campaña política supuesto. aún más puede prestarse para discursos que simplifican mucho, que son populistas a veces, pero que tratan de conectar estos discursos más simples con la preocupación legítima que tiene la gente en este tema. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es cómo abordar de manera seria una política que sea consistente, que sea fuerte, que busque el interés para el país, pero de manera responsable. Entonces, abordamos 5 dimensiones y que fuimos viendo y nos dimos cuenta de que abordar la política migratoria sin ver estos 5 temas perjudica a los demás. O sea, si queremos una política migratoria que promueva la seguridad, es importante que haya medidas que promuevan la regularidad migratoria, que promuevan la integración social, que tengamos una institucionalidad migratoria eficiente y que también nos hagamos cargo de los impactos positivos y negativos que tiene la migración para el desarrollo económico. Sin eso, la seguridad va a cojear. Entonces, y fuimos bien, lo que hicimos fue que fuimos invitando, trabajamos más de un año, que nos juntábamos todos los meses, e invitamos a gente de distintos sectores políticos que tuvieron experiencia o tienen hoy día roles en el tema migratorio, académicos, gente de la sociedad civil, y vimos dónde había consenso, y había mucho más consenso de lo que podríamos haber esperado, considerando que los centros de estudios que participaron de esto son de tendencia política a veces bien distinta, y trabajamos donde teníamos diferencias y logramos consenso en casi todos los temas. Y ahí basamos esto. ¿Cuáles son los más grandes consensos a destacar, por ejemplo? Bueno, la institucionalidad migratoria. Vimos que eso es fundamental. Claro, ¿no? Hay que seguir mejorando en eso de manera urgente. Otra cosa es que se cumpla la ley es importante, que es todo lo que hemos visto de las expulsiones, si es que hay ingresos irregulares, es importante que se apliquen las sanciones, pero con criterio de realidad. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de lado la integración social de las personas que migran al país. Y hoy día tenemos, según estimaciones del Servicio de Migración, alrededor de un 17% de la población migrante en situación irregular, que es un número alto, pero igual tenemos a más del 80% de los migrantes en Chile en situación regular. La gran mayoría de las personas migrantes en Chile, más del 99%, no han cometido delitos ni han sido sancionados. Menos del 1% están privados de libertad por cometer un delito. O sea, más del 99% son personas que están haciendo su vida trabajando. Entonces, la integración social tiene que ser una prioridad y ahí el rol que cumplan gobiernos locales, que cumplan espacios educativos, que cumplan la sociedad civil y que cumplan los organismos del Estado con una política intencionada, que tenga indicadores claros, es súper importante. Han habido algunos avances en políticas de integración, pero que tienen que tener más alcance, hay que ver cuál es su impacto. Entonces ahí hay un desafío importante. Y lo otro es la integración económica, o sea, la migración. El principal motor de la migración para que las personas migren es buscar oportunidades laborales. Así es. Y el impacto de la migración en Chile, en promedio, es positiva. Aportan al fisco más de lo que el Estado gasta en los migrantes, aportan a la economía porque son más jóvenes, son un bono demográfico en una sociedad que está envejeciendo y que tiene una tasa de natalidad más baja. Han generado miles de empresas en el último año, pero también hay lugares donde los servicios públicos se han visto colapsados porque había una concentración de migrantes más alta. También
hay más informalidad laboral de migrantes que de chilenos. Entonces hay desafíos que son importantes y tenemos que abordarlo de manera estratégica. O sea, no podemos dejar que el impacto en la economía se dé por default. Entonces ahí nosotros proponemos, por ejemplo, identificar en qué zonas hay más desempleo, pero y también en qué zonas necesitamos mano de obra más específica, y ahí incentivar que lleguen trabajadores calificados para esos lugares donde necesitamos más trabajadores. Proponemos también revisar el límite de trabajadores por empresa y que los topes estén más que por empresa, que estén por zona geográfica o por sector productivo, y que eso esté planificado en coordinación con los actores económicos, que es lo que hacen otros países como por ejemplo Canadá, que tienen sistemas que permiten planificar mejor la economía y su vinculación con la migración. Y eso puede permitir que, por un lado, veamos dónde no podemos recibir más migrantes, pero también dónde podemos incentivar una migración de manera más estratégica. Eso es un poco complejo porque traspasa una frontera en donde cuando ya se habla de cierto tipo de planificación o una intervención más estatal en aquello, genera mucha suspicacia y aprensiones. Sí, por lo mismo es necesario que haya una coordinación y también una planificación que sea realista. O sea, en general, los esfuerzos de coordinación intersectoriales son una de las cosas que más difícil hacen impulsar este tipo de política. Entonces, aquí necesita una colaboración pública-privada clarísima. De todas ¿no? maneras. O sea, el aporte allí del diálogo Estado-empresario para poder hacer esto es fundamental. De todas maneras, y a distintas escalas. Por ejemplo, algo positivo que se ha hecho en el último tiempo, que es un primer paso, es la coordinación que ha habido entre el Servicio Nacional de Migraciones, el gobierno de Bolivia y los gremios agrícolas para promover que haya una migración regular de trabajadores bolivianos para el agro chileno. Y eso fue a través de facilitar el acceso a visados Mercosur. Y la migración irregular de personas bolivianas ha disminuido y se ha formalizado muchísimo el trabajo, todavía hay mucho que avanzar en este tema, pero se ha formalizado más el trabajo de trabajadores agrícolas bolivianos en Chile. Pero alguien podría decir, eso es más fácil de regular porque por lo general y por la cercanía geográfica puede hacerse un ingreso por temporada específicamente para cierto rubro económico y después de regreso a su país. No ocurre lo mismo con quienes migran desde más lejos, como por ejemplo Venezuela, y que mayoritariamente son los que se encuentran en nuestro país. Claro, entonces por lo mismo es más complejo, claro. Es más lento, pero eso no significa que vayamos dando algunos pasos. Y un paso importante que nosotros ponemos es el rol de los consulados. Hoy día, la relación consular con Venezuela es otro tema que ponemos, que hay que ver qué hacemos con eso para, a través de un tercer país, o quizás solamente hacer gestiones para tener atención consular, que no significa que el resto de las relaciones diplomáticas tengan que activarse. Pero además nosotros planteamos que los consulados tienen que tener un rol más activo, de manera que, y esto también, el objetivo de largo plazo, pero ir avanzando, que ojalá que el día de mañana quien quiera migrar a Chile, que cumpla los requisitos que el país se pone para migrar hacia acá, entregue su información biométrica en el consulado de Chile en ese país, de manera que después, cuando se apruebe su visa, llegue a Chile a retirar su cédula de identidad y nos saltamos una brecha de meses o a veces años para que la persona se pueda empezar a integrar de manera adecuada. Entonces, hay hartas cosas que se pueden hacer, algunas son más difíciles, otras ya se están ejecutando y nosotros recalcamos la importancia de seguir mejorando en eso para que la política migratoria avance de buena manera. Una última cosa, Juan Pablo, porque se me acaba el tiempo, pero en términos del punto 2 de seguridad pública, del control fronterizo y todo aquello que tal vez es lo más polémico por las medidas, más coercitivas y todo aquello, brevemente, ¿cuál es la mirada del trabajo? Mira, tuvimos harto consenso en que es necesario seguir avanzando en eso. O sea, sigamos buscando medios tecnológicos que ayuden a tener un control fronterizo más efectivo, que tengan los recursos necesarios las fuerzas del orden y de seguridad que hoy día están en frontera. Si es necesario que la estructura física fronteriza se mejore, hay que hacerlo, pero también hicimos énfasis en algo que es bien importante, que eso no es suficiente para detener la migración irregular. Primero, ningún país ha logrado detener la migración irregular en un 100%, o sea, quien prometa eso hay que mirarlo con cautela. Y segundo, para ser efectivos en disminuir la migración irregular, tiene que haber medidas de protección fronteriza, pero de la mano también tenemos que tener vías de migración regular que sean efectivas. Si simplemente pretendemos sellar la frontera, como se ha dicho,
y que nadie más ingrese al país, eso va a generar otros lugares por donde se produzca migración irregular y eso puede fomentar incluso que se amplíe la acción de bandas criminales que se dedican al tráfico de migrantes, a la trata de personas, que están vinculados con redes también de narcotráfico. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Por eso nosotros planteamos que hayan distintas medidas y que sea una política integral. Muy bien, política migratoria para el Chile que viene, aquí se lo muestro aquí en la pantalla también, porque la radio hoy día tiene televisión también, ahí está el documento escrito. ¿Dónde lo podemos encontrar digitalmente? En www.politicasmigratorias.org. Bueno, ahí está todo el trabajo y las propuestas después de más de un año de trabajo de distintos centros de estudio concentrados en este documento. Juan Pablo Ramachotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Gracias a usted.